Vamos a hablar el día de hoy de los suelos. Muy buenas tardes. El día de hoy nos ha tocado una fuerte actividad en ENCA. Habremos andado corriendo y por ahí me he visto, creo, algunos de ustedes que andan por ahí también investigando y tratando de ponerse al día en sus trabajos. En cuanto inicialmente guía metodológica, que nuestra guía metodológica ahora nos orienta a que vamos a estar trabajando la parte correspondiente. ¿Qué es lo que comprenden? ¿Qué me pueden decir como evaluación de la fertilidad de los suelos? Y en relación, ¿cómo ustedes también harían para saber si un suelo se encuentra fértil? Por favor, Cochás Carrera y Curuchich. Pues primero debería de hacerse un muestreo para ver qué nutrientes y elementos tiene el suelo a utilizar y así saber pues lo mismo, qué tan fértil es. Muy bien. Quisiera saber también si hay alguien que haya hecho análisis de suelos con sus familias, que de repente sus papás o algún familiar trabaje con evaluar la fertilidad de los suelos o tenga un cultivo y esté evaluando la fertilidad. Alguien de ustedes, por favor, que tenga ese conocimiento. Estamos explorando los presaberes en este momento. ¿Alguien de ustedes que su familia hace análisis de suelos? ¿Ustedes se han dado cuenta del proceso que hace? ¿O cómo evalúa sus suelos? ¿Alguien nos podría decir, por favor? Ajá, por favor, cuente. Muy bien, muy bien. Entonces, en cuanto a obtener las muestras de suelo, es la primera etapa y es algo muy importante. Tenemos mezclas, ¿verdad? Primero, muestras simples. Por la facilidad, la economía, a veces ojalá pudiéramos sacar más de 20, 25 muestras, que es la recomendación, ¿verdad? 20 a 25, pero a veces solo logramos de 15 a 20. Y, correcto, tenemos entonces la esencia que tenemos que zonificar nuestras parcelas. Hay parcelas más homogéneas, decíamos, por ejemplo, caña de azúcar. Ingenio Pantaleón, hemos visto áreas que pueden tener hasta unas 15, 20 hectáreas, hasta más, porque es muy homogéneo. El crecimiento del cultivo, la textura y la estructura de suelos, la respuesta del cultivo en general es muy homogéneo. Está bien, entonces ese es un estrato en donde sacamos nuestras 20 muestras, ¿verdad? Porque es muy similar, muy homogéneo. De repente tenemos otra área donde tenemos pendientes y que es muy parecido en cuanto a desarrollo de cultivo, tipos de suelo. Esa es la otra área que de repente mide 2 hectáreas, pues ahí es mi otro estrato que hay que muestrear. Por otro lado, si ustedes están trabajando, se recuerdan, con cultivo de lechuga, no es igual a profundidad de raíces a que si tenemos cultivos de cítricos o de aguacate. Entonces, yo les comentaba anteriormente que a veces ya ponemos a funcionar nuestro criterio, independientemente de que un manual diga 20 centímetros. Sí, 20 centímetros de profundidad de raíces, pero depende del tipo de raíces, ¿verdad?
Si es un cultivo más profundo, yo puedo mezclar a 30, 35, 40 centímetros, porque yo quiero saber cómo está el suelo donde está el 60-70% de raíces. Entonces, fíjense bien que ustedes ahí ya van variando con su inteligencia, con su criterio, ¿verdad? Que es lo que yo también quiero que tengan en cuenta. Ustedes ahí ya van a estar, entonces, poniendo a trabajar su criterio. Nuestros manuales son una guía, pero ya en el momento de estar trabajando, ya tenemos que poner a funcionar mucho en nuestro criterio. También áreas que no se deberían de muestrear eran importante. Esa es la primera parte. La segunda parte, ¿se recuerdan ustedes que hablamos de la fertilidad del suelo? Está bien. Hablamos de la fertilidad del suelo, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos la fertilidad del suelo? Haciendo un análisis de suelo. Pero se recuerdan, si tenemos las manos contaminadas con algún químico, con algún fertilizante, con ceniza, con jabón, con alguna materia orgánica, vamos a cometer un grave error porque cuando las máquinas son de la línea ICP, ¿verdad? Son espectrofotómetros de absorción atómica, son aparatos extremadamente sensibles que ellos pueden captar una concentración en partes por millón, pero también pueden captar partes por billón, todavía más diluida una solución o un elemento de solución. Entonces, si cometemos un error que tenemos las manos contaminadas y contaminamos el análisis, todo nuestro trabajo va a ser malo, ¿verdad? Las bolsas, entonces, nylon sin contaminar. Realmente, ojalá no tocáramos las muestras con las puras manos, ¿verdad? Que todo esté totalmente libre de contaminar la muestra, porque es muy sensible el aparato que vamos a usar. Bueno, entonces, ¿se recuerdan que hablamos de ver la fertilidad del suelo? Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis de suelo. De ahí vamos a obtener nuestros resultados. Por supuesto, ustedes ponen el departamento, el municipio, la finca, el nombre del propietario y otros elementos de la identificación propias, ¿verdad? Y también qué cosas quieren ustedes que les determinen. Porque obviamente los análisis de suelo pueden ser tan extensos dependiendo qué queremos encontrar. Pero obviamente tenemos algunos datos de análisis de suelo que esos son de cajón, que son características asociadas. Por ejemplo, el pH. Vimos en el curso de edafología que el pH, si no está a nivel adecuado, los nutrientes ya no van a estar disponibles. Si tenemos un pH muy alcalino, los nutrientes de naturaleza ácida, como hierro, como el manganeso, estos se van a inactivar, no van a estar en capacidad de ser absorbidos. Y por el contrario, si tenemos un pH muy ácido, los elementos básicos como el calcio, el magnesio, potasio, tan importantes en la nutrición del cultivo, no van a estar presentes o no van a estar disponibles. Entonces, características asociadas al suelo, teníamos el pH, ¿se recuerdan? Tenemos también la conductividad eléctrica, la CE. Que realmente esta se refiere a la cantidad de sales o minerales que están en ese suelo. Si es muy concentrado, muy alto, para nosotros eso va a ser un problema. Entonces, la conductividad eléctrica, les decía, es la cantidad de sales disueltas en el suelo o en la solución del suelo, ¿verdad? Ojalá sea menor de 2. Aún con 2 ya empieza a afectar el desarrollo de cultivos. Por ahí tengo un par de fotos. Entonces, la conductividad eléctrica menor de 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la materia orgánica, ¿se recuerdan? Y el carbono orgánico.
otra determinación importante, porque tenemos que obtener carbono, y se recuerdan ustedes también que teníamos que obtener la relación carbono-nitrógeno. O sea, vamos a obtener otros datos que nos pueden ser muy útiles. Dijimos que de 10 a 15, de 10 a 15, 10 a 20 es adecuado. Significa que hay buena mineralización, ¿verdad? Y eso es que los nutrientes están disponibles. Todos los nutrientes están disponibles a partir del humus. Hay una adecuada mineralización, entonces esos nutrientes están disponibles. El suelo está trabajando a una velocidad adecuada para que se esté transformando la materia orgánica en humus y luego se estén liberando nutrientes en forma mineral, que es la forma como la planta los va a absorber, ¿verdad? Yo no dudo. Diga. La conductividad eléctrica debe ser mayor o menor que 2. Menor, ¿verdad? Menor para conductividad eléctrica menor que 2. Porque ojalá, bueno, si pasa de 2, hay cultivos, por ejemplo, tenemos lechugas, se nos van a morir a 2,5, 2,5, ¿verdad? Y hay otros cultivos como el maicillo sorgo que pueden alcanzar conductividad eléctrica de 8, 9 y no se muere. O sea, hay plantas más resistentes. Entonces, dijimos, la conductividad eléctrica menor que 2 es bueno. Algunos cultivos muy sensibles van a empezarse a ver afectados, como las lechugas quizás. Otros cultivos de hoja, las acelgas. Bueno, a nivel muy general, ya les voy a dar las tablas. Y de hecho ya traemos tablas, ¿verdad?, de edafología. Tenemos la capacidad de intercambio catiónico, ¿se recuerdan ustedes? La capacidad del suelo, entonces, de intercambiar cationes, que normalmente nos lo dan, ¿se recuerdan? En edafología tenemos miliequivalentes por 100 gramos, pero también teníamos, ¿se recuerdan? Centimol carga por kilogramo. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero la capacidad de intercambio catiónico es importante. De tal cuenta que con la capacidad de intercambio catiónico teníamos las bases: calcio, magnesio, potasio, sodio, ¿verdad? Que eso nos hacían calcular la saturación de bases cuando sumábamos todos. Pero podíamos ver la saturación de cada elemento. Eso era también, bueno, teníamos unas tablas para valorarlas y eso es un sinónimo de una alta fertilidad, ¿verdad? Media vez estén dentro de los rangos adecuados. Tenemos por ahí otro elemento que también lo vamos a trabajar, que es la relación de absorción de sodio, lo que le llamamos RAS. Entonces, relación de absorción de sodio, que era relacionar el sodio, relacionarlo normalmente con calcio, magnesio, a través de una ecuación. Eso es para ver cómo está el sodio, porque recuérdense que el sodio puede ser tóxico para los cultivos. Por eso hay una medida para relación de absorción de sodio. Hasta podemos obtener otros, ¿verdad? Yo diría los más importantes que nos van a servir más: pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, porcentaje de nitrógeno, ¿verdad?, que hay en el suelo también, porque nos permitirá sacar la relación carbono-nitrógeno. Es decir, nosotros llevamos una intención. Si ustedes son 53 estudiantes, miren qué riqueza, puede haber 53 interpretaciones y recomendaciones en base a la capacidad de análisis de todos los factores que ustedes pues empiecen a tomar en cuenta. Bueno, entonces hay características que están asociadas a la fertilidad del suelo, características físicas y químicas del suelo. Químicas como el pH, físicas como la textura, como la estructura. Muy bien.
Y en el análisis de suelo luego tenemos lo que es la disponibilidad de nutrientes, la fracción soluble, los nutrientes que van a ser aprovechados por la planta, ¿verdad? Los nutrientes. ¿Qué nutrientes? Obviamente, los nutrientes que nos interesan para el cultivo, los nutrientes esenciales, pero en algunos casos tener todos los nutrientes es extremadamente caro. Y hay muchos micronutrientes que ellos los podemos agregar con materia orgánica o de hecho pueden estar en el suelo ya. Al ver un análisis podemos concluir que si hay bastante materia orgánica, muchas veces los micronutrientes están en cantidades adecuadas. Pero en algunos casos que haya un síntoma muy claro de deficiencia de un micronutriente, pues nos tocaría agregarlo. Y lo agregamos a una baja concentración, porque se requiere poco nutriente. Un análisis, una aplicación de abono foliar, abono a las hojas, ¿verdad? Para que el fertilizante o el elemento nutritivo ingrese vía apoplasto por los ectodermos, ¿verdad? Aquellos que están alrededor de las estomas de las hojas. Entonces, vean, el análisis de suelo nos ayuda a ver, entonces, cómo están las características del suelo y también la disponibilidad de nutrientes. Pero, ¿qué pasa si tengo un mal pH? Obviamente, todo se va a afectar. Entonces, normalmente tenemos que tener pH ligeramente ácido, ¿verdad? A neutro. ¿Qué pasa si tenemos una gran cantidad de nutrientes y tenemos un mal pH, como nos pasó allá en Guanagasapa, Escuintla? Fíjense que ahí los suelos de origen volcánico, sí, problemas de fijación por arcillas alófanas, ¿verdad? Aquello de que fijan el fósforo y también fijan materia orgánica. Pero muy buenos suelos y se les había caído la producción de café. ¿Por qué se les había caído la producción de café? Porque estaban utilizando sulfato de amonio, ¿verdad? Acidificaron a tal nivel el suelo que entonces cada vez agregaban más fertilizante por 15 años y cada vez más bajo el rendimiento. Entonces imagínense, ¿qué tal si yo o si nosotros solo obtenemos el análisis de los nutrientes? No hubiéramos podido llegar a diagnosticar qué estaba pasando, ¿verdad? Sin haber tomado el pH no podíamos hacer una mejora. Y lo único que se hizo fue hacer una enmienda de suelos. La enmienda es realmente equilibrar el pH. Se trata realmente de equilibrar las propiedades químicas del suelo, pero la enmienda es agregar entonces, si es muy ácido el suelo, agregar cal. Si es muy alcalino, agregar sulfato de calcio. Entonces, si es muy ácido, con cal subimos el pH, que es la cal. Productos a base de calcio, magnesio especialmente. Y con el sulfato del calcio bajamos el pH. Cuando tenemos un pH muy alto, ¿verdad? Entonces, un pH muy ácido, tenemos un pH muy alcalino, le bajamos el valor de pH agregando sulfato de calcio porque tiene naturaleza ácida. Entonces, bajamos el pH. Entonces, nosotros como buenos técnicos, agrónomos forestales, si solo pensamos en el análisis de suelo, estamos también cometiendo algunos errores. Porque allá en la ENCA yo tengo varios análisis de suelo, siempre sale alto varios nutrientes y cuando sembramos el cultivo sale con problemas. Entonces, la disponibilidad a veces químicamente nos
nos da unas falsas interpretaciones. ¿Qué sería lo mejor como técnicos agrónomos forestales? Que trabajemos no solo el análisis de suelo, sino que para mí es extremadamente importante que trabajemos a la par el análisis de planta. A ver, Misa Cumes y Méndez Herrera, ¿qué ventajas me podría dar a mí analizar también a las plantas? Me refiero que se analizan, por ejemplo, hojas, peciolos, tallos. ¿Qué ventajas le vemos nosotros también al hacer análisis del cultivo? ¿Qué ventajas le vemos en relación a dar un buen diagnóstico? Un buen diagnóstico de suelos o de la fertilidad del suelo. ¿Qué ventaja le vemos también a analizar las plantas? ¿O qué ventaja le ven ustedes? Por medio de análisis de las plantas, podemos darnos cuenta de las propiedades que puede tener, nutrimentales que puede tener el suelo, y también las deficiencias que presenta la planta para contribuir con fertilizantes y eso. Muy bien. A nosotros técnicamente solo nos dijeron, miren, hagan análisis de suelos, saquen las muestras, 15, 20 muestras, bajen el error. Pero resulta que muchas veces cometimos graves errores. No era solo eso, también contaminamos las muestras. En las bolsas, en las cubetas, en las palas, en los tornillos helicoidales para sacar las muestras, ¿verdad? Entonces, el análisis de planta nos puede decir qué la planta realmente está consumiendo y qué no puede extraer del suelo. Entonces, para mí es muy importante que ustedes lo visualicen, que el análisis de planta es muy útil porque me va a decir lo que la planta sí puede absorber. Porque de repente hay bastante elemento en el suelo y no lo puede absorber. Y ahí ya viene nuestra estrategia, cómo hacer llegar el nutrimento de manera rápida y efectiva en el corto plazo para que la planta no sufra un mayor descenso en el rendimiento. El análisis de planta, entonces, ya en su trabajo futuro de campo, que ese es mi interés, jóvenes, es ver ya las cosas prácticas en su aplicación. El análisis de planta realmente es importantísimo porque sí me ayuda a evaluar indirectamente cómo está mi suelo, de manera indirecta. Porque me dice lo que la planta está consumiendo. Y el análisis de planta muchas veces tenemos algo que le llamamos hambre oculta. Que fíjense que esto realmente, el hambre oculta, se refiere a que hay deficiencia de nutriente en la planta, pero que todavía la planta no manifiesta síntomas. O sea que la planta está a punto de manifestar síntomas, pero con el análisis de planta podemos encontrar el hambre oculta y prevenir una caída en el rendimiento. Entonces, hambre oculta es deficiencia, pero está oculta, no se ve. No se ve que el cultivo tenga problemas con algún nutriente, que no esté, entonces, absorbiendo de una muy buena manera. Yo creo que entre las cosas más importantes de interpretar es saber la importancia de que me va a servir el pH, me va a servir lo que la planta está consumiendo, me va a servir cómo está el equilibrio entre los elementos del suelo, me va a servir qué nutrientes tengo disponibles. Todo eso me va a servir. Porque a veces hay muchos técnicos agrónomos forestales que solo se van por un análisis y ya con eso tienen todo. Bueno, fíjense que cuando ustedes obtuvieron o cuando ustedes obtienen entonces sus muestras, hay diferentes procedimientos. Entonces, por ejemplo, en los grandes laboratorios tenemos tecnología basada en, se le llama IPC, ¿verdad? Es una
es un gen, es una línea entonces de formas de determinar la cantidad de nutrientes. Entonces, entre estos aparatos que funcionan por tecnología IPC, así se les denomina genéricamente, tenemos lo que vemos aquí, un espectrofotómetro. Inge, disculpe, ¿cómo dijo ¿Sí? qué significaba IPC? Realmente es una línea de tecnologías basadas a nivel muy general, aunque yo les voy a compartir también algo para que lean, pero a nivel general son basadas en medir las longitudes de onda de cada nutriente esencial que fue diluido en una solución. Luego se le somete a alta temperatura, se vaporiza dentro de este aparato y es bombardeado con argón, otro elemento químico, con argón. Y la cuestión es que va a proyectar una longitud de onda determinada por la estructura metálica de cada elemento, o una sombra cristalográfica. Entonces, lo que se hace después es recoger esas particularidades, porque la sombra cristalográfica es como la huella digital de cada elemento químico. Como nosotros, ¿verdad? Tenemos cada quien una huella digital. Entonces, estos aparatos miden y logran diferenciar cada elemento químico, pero a un nivel de una concentración muy baja. Entonces, estos aparatos, les decía, tenemos aquí el espectrofotómetro de absorción atómica y también tenemos espectrofotómetro también de plasma. Ya son tecnologías modernas y de plano ha ido saliendo otros elementos más. Pero entonces, estos aparatos son los que se utilizan en el laboratorio para la lectura de los diferentes elementos, de todos, ¿verdad? De todos. Bueno, ahí me hacen mi lectura. Pero también en el campo yo puedo tener pequeños accesorios que me dan también mi lectura en el campo. Por ejemplo, en muchas plantaciones, en invernaderos, por ejemplo, a nivel general ahí se toman muestras en el momento, en el campo. Y por ejemplo, yo quiero ver el calcio, pues tengo un ionómetro que mide calcio. La desventaja es que tenemos que tener uno para nitrógeno, otro para potasio, otro para magnesio, pero son pequeños aparatitos que aquí echamos una gota de un exudado de las hojas de la planta, por ejemplo. En algunos casos, en otros casos, se hace una solución del suelo y esa solución se pone, ¿verdad?, en el ionómetro y nos da una medida, por ejemplo, partes por millón de calcio, pero es una medida ya en el campo. Entonces, el ionómetro es para medidas en el campo, ¿verdad?, directo. Es bueno, porque inmediatamente le da a uno los datos. Entonces, estamos a nivel general hablando de cómo entonces se están determinando los elementos, ¿verdad? Entonces, tenemos espectrofotómetro de absorción atómica, espectrofotómetros de plasma de diferentes tipos. Pero a nivel de campo, tenemos aparatitos que le llamamos ionómetros para detectar la cantidad de nutrientes que puede tener el suelo o también que puede tener la planta para hacer nuestras recomendaciones. En la planta, igual que en el suelo, en el proceso de una planta de las hojas, se hacen digestiones secas o húmedas. La cuestión es que se llega a medir la cantidad de elemento que hay presente en la biomasa en el análisis de planta. Tenemos los diferentes elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio,
sufre micronutrientes. Los macronutrientes en porcentaje, el resto de elementos en partes por millón. Todos los micros, ¿verdad? El cobre, el molibdeno, el manganeso, etcétera. Todos en partes por millón. Pero volvamos entonces. Diga. El espectro... El espectro... Fotómetro. Ajá. ¿Para qué sirve? Esos nos determinan la cantidad de nutrientes que hay en la muestra de suelo. En las muestras de planta también, pero nos miden cada elemento. Desde nitrógeno hasta zinc o níquel, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos miden, nos pueden hacer lecturas de la presencia de elementos en una determinada. Y realmente hay mucho que hablar al respecto, ¿verdad? Pero vamos a ir dando elementos poco a poco. Tenemos entonces, vean, métodos para evaluar la fertilidad del suelo. Entonces, para medir la fertilidad del suelo, se recuerdan, no solo con el análisis. Hay otras formas directas o indirectas que utilizamos. Para mí, lo más útil ha sido usar también análisis de plantas, savia, hojas, tejidos, tallos, plantas completas. Por ejemplo, el maíz de un mes de edad se corta la planta completa y eso se manda para el laboratorio. Bueno. Pero fíjense que otra cosa importante para nosotros es el diagnóstico visual. ¿Qué pasa si yo veo, por ejemplo, la hoja de mi cultivo de limón persa y veo muy remarcadas las nervaduras, muy fuertes, muy verdes, mientras el resto de las hojas, el resto del limbo de la hoja se ve amarillo, por ejemplo? O sea, ¿qué pasa si yo estoy viendo digamos, toda la parte de las nervaduras de la hoja muy verdes y el resto de la hoja amarilla o clorótica, amarillenta, blanquecina? Entonces yo tengo un diagnóstico visual y son hojas jóvenes. Yo digo, no, aquí ya es hierro. Ya lo sé, ¿verdad? Que es hierro. Bueno, entonces el diagnóstico visual, les decía, cuando se nos están dañando los brotecitos tiernos de la hoja, las partes más tiernas se nos están dañando, se nos están torciendo, se nos están cayendo los frutos pequeñitos. Yo tengo un diagnóstico visual donde a veces ya por mi experiencia yo ya logro saber qué es, ¿verdad? La práctica hace al maestro, de tanto ver. Pero también las deficiencias a veces cambian en algunos cultivos. Pero eso se va viendo en el campo. Entonces el diagnóstico visual es muy importante. Tenemos ya una idea de campo inmediata. Entonces, eso es importante. Así que la evaluación de la fertilidad del suelo, podemos utilizar todos estos diferentes procesos. Miren, allá en Alta Verapaz, por ejemplo, nosotros en las plantaciones, allá había café, había cardamomo, pero en algunas partes de Alta Verapaz también se cultiva pimienta negra. En algunas regiones muy específicas aún vainilla. Pero en algunas regiones veíamos esta planta llamada chispa. Que obviamente tal vez no lo van a conocer con el nombre de chispa, lo van a conocer tal vez con un nombre en idioma quechí, ¿verdad? Si son de la región de Santa Cruz y San Cristóbal de la Paz. Ahí sería Pomchi. Y en idioma quechí sí es para un poco más de Cobán hacia el norte y en dirección a Izabal. Pero es una planta donde nosotros veíamos su desarrollo y decíamos, aquí tenemos suelo fértil o tenemos suelo pobre.
a nivel de laboratorio, que también se hacen pruebas, pero eso es más a nivel de laboratorio. Nosotros al menos nos ha gustado más el campo, pero a veces no hay que descartar que en el laboratorio de repente hacemos nuestras pruebas con macetas o ponemos en nuestro laboratorio también cajas de Petri con hongos, con bacterias. Agregamos una solución con nutrientes. De repente vamos a ver una reacción en el color o alguna manifestación en las bacterias. Bueno, entonces, en laboratorio también se usan algunos tipos para de manera indirecta la fertilidad, ¿verdad? De algún sustrato químico o un sustrato orgánico, o sea, alguna sustancia, alguna solución o algún material de origen orgánico o químico. Así que tenemos que tomar en cuenta varias cosas para ser buenos técnicos y evaluar bien la fertilidad de nuestros suelos. Muy bien. Vamos a dar unos minutos de descanso, unos 6 minutos, por favor. Y luego volvemos ahí en lo que ustedes van preparando también algunas preguntas que les pueden ir quedando, ¿verdad? Porque vamos a hablar de los análisis. Para análisis, muy sencillo. Pero entonces vamos a dar 6 minutos, jóvenes. Regresamos a las 13:50, por favor. Un recesito, por favor. Ingeniero, Ya volvemos. ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Esa. ¿Sí? Esa, muy bien. Yo sigo acá, no se preocupen. Me pueden consultar si alguien tiene dudas, pero damos un pequeño receso, 6 minutos. Descansen un ratito, pero yo sigo aquí. Si hay preguntas, no tengan pena. Podemos trabajarlas. Perdonen también que a veces nos falla nuestro equipo. Nos empiezan algunos problemitas, a veces nuestro equipo.
Muy bien, entonces estamos de vuelta, jóvenes. Siempre, por favor, apoyemos a los que tengan problema con su conexión, pero especialmente que sean problemas, ¿verdad? Que puede ser que no estén en clase. Y siempre, por favor, repórtense para que estemos sabidos de si tienen algún problema, por favor. Solo quisiera confirmar, López Carreto, Óscar Josué y Martínez Alonso ya no están en clase, ¿verdad? Solo para confirmar. Sí, Por ingeniero, favor. que ellos ya no continuaron. Estoy en lo correcto. Muy bien. ¿Hay alguien más que ya no esté también en la clase? Solo ellos dos. Bueno. ¿Para qué nosotros evaluamos la fertilidad de un suelo? ¿Para qué? En primer lugar, queremos ver los nutrientes, ¿verdad? ¿Cuál es la disponibilidad de nutrientes? Entonces, fíjense que a mí los laboratorios o los centros de información me comparten algunos datos. Por ejemplo, yo quiero hablar del elemento calcio. Entonces, me va a dar el resultado de análisis, la disponibilidad de este elemento, del calcio, del nitrógeno, de todos los elementos. Y me va a decir, por ejemplo, que el nivel adecuado, por ejemplo, supongamos del calcio. Vean, la interpretación es muy sencilla. Me va a dar un rango adecuado. Esta es la esencia de entender los análisis. Me va a dar un rango adecuado y me va a dar una dimensional. Pongamos como ejemplo que me da en partes por millón el calcio. Es de tomar en cuenta que, por ejemplo, fíjense que ENCA utiliza una solución llamada Melich 1. ¿Qué es una solución de Melich 1? Realmente es una solución química en donde usamos ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, solo es una referencia, ¿verdad? Solo para que lo sepamos en este momento. Ácido clorhídrico y también ácido sulfúrico. Con eso hacen la solución, ¿verdad? Para poder leer los nutrientes. Pero yo, por ejemplo, tuve algunas experiencias de ver con otro laboratorio, pero allá se trabajaba con Melich 3. O sea, se determinan todos los elementos, ¿verdad? Nitrógeno, fósforo, potasio, todos. Igual en Melich 3. Puede detectar un montón de elementos. Así, por ejemplo, tenemos por ahí que está la solución de Bray. Tenemos por ahí también otra solución, la de Olsen. Así que el laboratorio de ENCA, el laboratorio, por ejemplo, de ICTA, el laboratorio de Senjicaña, allá en la costa sur, allá donde están los ingenios de la caña de azúcar, ellos utilizan mucho Melich 1, pero también hay otras soluciones. Hay varias, pero la más común en ENCA es Melich 1 y utilizan otra, ¿verdad? La solución del acetato de amonio.
acetato de amonio. Pero ahorita primero solo les estoy dando los elementos generales. Ya después vamos a ver qué es cada solución para que lo vean. Entonces, suponiendo que yo tengo mi resultado de análisis de ENCA y se utilizó la solución de Melich 1, obviamente Melich 1 tiene para el calcio una medida de un rango adecuado. Por ejemplo, como ejemplo, ¿verdad? De 5 a 10 partes por millón. Conste, como ejemplo, nada más lo estoy utilizando porque estoy hablando en general para todos los elementos. Entonces tengo un rango adecuado que sería lo ideal, ¿verdad? Significa que hay suficiente disponibilidad de ese nutriente en el suelo si mi análisis cae en este rango, entre 5 y 10 partes por millón. Abajo de eso decimos que está deficiente y hay que aplicarlo. Esta es la esencia. Si está abajo hay que aplicar, ¿verdad? Deficiente. Y si está arriba del rango está alto, no hay que hacer nada. Aún, pero miren el criterio ya técnico de ustedes en el futuro, ¿verdad? Ahorita yo les digo una primera apreciación. Si el calcio está en su rango adecuado, no vamos a aplicar nada. Si está abajo de ese rango, significa que está deficiente y hay que aplicar. Es bastante obvio, ¿verdad? Aplicar. Pero como les decía, en la experiencia real, ustedes de repente sacaron calcio y les dio que cayó en 5.5. El calcio, lo adecuado es de 5 a 10 y su cantidad en el análisis de suelo dio que el calcio tenía 5.5, está en el rango adecuado, pero muchos técnicos dicen, está cerca del punto inferior, está cerca de 5. Entonces le voy a agregar al menos un 20% del requerimiento de calcio. O sea, las tablas nos dicen que para producir, por ejemplo, unos 100 quintales de naranjas por hectárea, necesito 10 kilogramos, por ejemplo, de calcio. Bueno, pero si está deficiente, tendría que aplicar los 10 kilogramos de calcio en esa hectárea, por ejemplo. Pero como acá está adecuado, pero cercano al nivel inferior de lo adecuado, cercano a 5, el técnico en el campo dice, no, mejor le voy a agregar un poquito, un 20% de calcio. Ya son criterios del lugar y del técnico. Yo diría, en primer lugar, nosotros pensemos como una primera, estamos empezando, ¿verdad? Pensemos que si la cantidad de calcio cae dentro del rango adecuado, entonces no aplicar. Es una primera, que consta, es una primera apreciación muy general, ¿verdad? Pero ya ustedes en el futuro, como les digo, ya van a tomar sus decisiones si le agregan un poquito, ¿verdad? Un 20%, un 15%. En cultivos como café, cuando se trabajan con algunos técnicos que trabajan café, dicen no, si está en el rango adecuado, de todos modos yo quiero elevar más mi producción, le agrego el 25% del requerimiento de fósforo, por ejemplo. Pero muchos lo hacen de manera empírica, no lo están haciendo de una manera muy analizada, que digamos, ¿verdad? Bueno, primera apreciación, si el nutriente está adecuado en el suelo, no vamos a aplicar, porque significa que hay suficiente en el suelo y el suelo está liberando ese nutriente en una cantidad suficiente para que el cultivo tenga alimento, ¿verdad? Si está abajo, obviamente, abajo del rango adecuado es cuando vamos a aplicar el elemento. Nosotros muchas veces en el cultivo ahí con la familia nos dicen, vamos a la tienda de agroquímicos y nos dice, aplique triple 15, aplique 20-20-0, aplique un 12-46-0. De repente eso está fuera de la lógica técnica, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ver
Recuérdense. Los nutrientes que están disponibles. Dijimos que si están abajo del rango normal, significa que están deficientes. El principio es, si hay deficiencia, yo aplico el nutriente. Si hay deficiencia, aplicar. Ese es el principio más difícil. Lo demás son tablas, solo es interpretar, solo es ver si está deficiente, adecuado o suficiente. Y si está deficiente, yo aplico. Bueno. El primer criterio para evaluar un análisis de suelo. Se usó la solución de Melich. Nos van a dar tablas. Se utilizó la solución de Olsen, nos van a dar tablas y con eso vamos a interpretar. Ingeniero, una pregunta. Diga. Las soluciones, así como las acciones, ¿cómo las podemos, digamos, las aplicamos, pero en sí que son, digamos, es una solución, pero ¿para qué no sirve? Realmente, esas son unas soluciones químicas en las cuales realmente nos sirve para extraer los nutrientes que tiene el suelo. Es decir, la solución de Melich 1 estaba constituida por una solución al 0.05 normal de ácido clorhídrico y 0.0125 normal de ácido sulfúrico. Entonces, es la más utilizada en Guatemala. Se conoce también como solución de Carolina del Norte, por ejemplo. Pero estas soluciones realmente sirven para diluir el suelo, una cantidad de suelo. Y luego determinar o titular para ver entonces la cantidad de cada elemento que pueda tener. O simplemente ingresándolo a un equipo como un espectrofotómetro de plasma, ¿verdad? Melich 2, o perdón, Melich 3, hay Melich 2 también, pero Melich 3 que no utilizan en ENCA es una solución que lleva más sustancias, lleva una solución, lleva 0.2 normal de ácido acético, es un litro, una concentración 0.2 normal de ácido acético, 0.25 de nitrato de amonio, 0.05 de cloruro de amonio, 0.013 de ácido nítrico, y tiene otro poquito, 0.001 molar de ETA, ¿verdad? Nos sirve para ver el cambio de coloración en una solución cuando estamos trabajando a nivel de laboratorio. Hay un cambio de coloración y eso nos indica una cierta alícuota, una cierta cantidad de sustancia que está presente en una solución. Entonces se hacen las soluciones, pero normalmente ¿qué se hace? Se meten al espectrofotómetro de absorción atómica. Y así, la solución de Olsen modificada, normalmente esa la trabajan a base de carbonato de amonio. Y ETA, bueno, ácido etilendiamino tetracético, la ETA. Bueno, son compuestos que normalmente llevan. Entonces, cada solución, la cuestión es que fíjense que cada solución aplica mejor si es un suelo ácido o un suelo alcalino. Ya vamos a ver la calibración, pero entonces para suelos ácidos funciona mejor, ligeramente ácidos funciona mejor Melich 1, por ejemplo, que son la mayoría de suelos que tenemos nosotros. Bueno, pero ahorita estamos todavía en la parte general. ¿Para qué evalúo la fertilidad del suelo? Dijimos para ver los nutrientes disponibles. 2, porque yo necesito determinar cuánto voy a aplicar y qué voy a aplicar para recomendar fertilizante. 3, yo voy a evaluar la fertilidad de mi suelo porque necesito poder predecir a través de ver las propiedades físicas y químicas del suelo si va a haber una buena respuesta a mi fertilización. ¿Se recuerdan el caso de Guanacasape-Escuintla? Al ver simplemente el análisis de suelo, ya nosotros teníamos claro que no iba a haber una buena respuesta.
estaban aplicando sulfato de amonio, un fertilizante ácido, y obviamente seguían aplicando fertilizante, pero nosotros ya habíamos visto el pH que estaba bajo. Entonces, ahí era nula la probabilidad de ver una buena respuesta. O sea, necesito otras variables del análisis de suelo para que me dé ideas si va a haber respuesta o no va a haber buena respuesta. Me sirve para recomendar enmiendas de suelo. Normalmente la enmienda de suelo se refiere a equilibrar el pH. Porque se recordarán, en edafología pasamos unas gráficas en donde decía que un pH equilibrado hace que los nutrientes estén disponibles, la gran mayoría de nutrientes. Y se recuerdan lo anterior que les mencioné, recomendar enmiendas. Enmiendas a veces de calcio, magnesio o azufre, ¿verdad? Depende del problema que yo tengo. Es equilibrar las propiedades del suelo, equilibrar la reacción del suelo. Eso es una enmienda, equilibrar el pH. Pero también otro objetivo de evaluar la fertilidad de suelos es ser eficiente, no estar usando fertilizantes en exceso. Es decir, debemos de ser eficientes y reducir los daños al ambiente. Si vamos allá a Río Quiscape, en Sololá, vamos a ver que va repleto de potasio, de nitratos y otros elementos. Y eso va directamente a los lagos, a las lagunas, a los ríos. De hecho, tenemos más del 95% de ríos contaminados. ¡Qué conciencia de los guatemaltecos! Residuos orgánicos, químicos de todo tipo. Simplemente los nitratos dan enfermedades al ser humano. Suponiendo que se están usando mucho, se están yendo a las capas profundas del suelo, después sacamos agua para beber. Hay una enfermedad llamada la enfermedad del niño azul, una coloración azul, ¿verdad? Por exceso de nitratos en la sangre, que después puede llegar a producir cáncer, diabetes y muchas enfermedades. Entonces, evaluamos la fertilidad de los suelos para ser eficientes y dar una buena recomendación de qué fertilizante usar para no contaminar de más el ambiente. O sea, no debemos dejar de lado pensar en el ambiente. Cualquiera puede interpretar un análisis de suelo, cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera tiene conciencia, ¿verdad? Entonces, en algunos pueblos ya tenemos problemas graves de contaminación por agroquímicos en el agua, en los ríos. Que todo eso va a dar a las zonas profundas del suelo o también puede ir a los ríos, como les decía, a los lagos, etc. Miren, aquí tenemos un análisis de suelo sencillo. Una interpretación de un análisis de suelo sencillo. Vamos a ver. Tenemos la muestra número 1. Esta es la primera muestra. Y muchos laboratorios nos dicen cuál es el procedimiento o el método. Veamos el pH, ¿verdad? Aquí mire, pH 5.9. ¿Qué solución usaron? Una solución de agua y suelo, ¿verdad? Una solución de agua y suelo. 2.5 de agua y 1 de suelo, es lo normal. Miren, aquí está determinando la conductividad eléctrica. Eso lo podemos determinar con aparatos en laboratorio y también en el campo, con conductivímetros. Vemos la conductividad eléctrica. Como su nombre lo dice, es el paso de electricidad. En una solución
debido a la presencia de sales, ¿verdad? Porque las sales, los elementos químicos, transmiten también la energía dentro de una solución. Entonces, la conductividad eléctrica es otra medida de nuestro análisis. Y lo común en Guatemala es que tengamos la conductividad en decisiemens por metro o en milimos, son unidades de energía eléctrica, o milimos centímetro. Aquí tenemos otra dimensional, que ese es un micromos, es una cantidad más pequeña, ¿verdad? O sea, un milimos tiene 1000 micromos, por decirlo así. Bueno, aquí tenemos una medida un poco diferente, solo es cuestión de conversión. Entonces, aquí tenemos 1.25 decisiemens metro, o lo que es igual a 1.25 milimos por centímetro. ¿Qué es lo bueno? Está abajo de 2, como medida preliminar, ¿verdad? Abajo de 2. Está bien, o sea que es está bien el suelo. No hay una carga tan alta de sales en ese suelo que puedan provocar un efecto osmótico, deshidratar y matar al cultivo. Otro elemento tenemos acá, miren, carbono orgánico. ¿Por qué método? Por la combustión de Walkey. Igual tengo que tener una tabla. Materia orgánica, ¿se recuerdan? También tenemos una tabla para interpretar materia orgánica, que esa la vimos en edafología. Nitrógeno total, también. ¿Por qué método? Por el método llamado del Heldal. Esto es un procedimiento de laboratorio. ¿Por qué el carbono? ¿Por qué el nitrógeno? Para que obtengamos la relación carbono-nitrógeno, que ojalá esté entre 10 y 15. Que eso sería una buena relación para una buena mineralización, dijimos. Aquí tenemos las características asociadas realmente al suelo, ¿verdad? Las de arriba. Esa sería entonces la parte A. Características asociadas al suelo. Y vamos a ver en la parte B que tenemos. Aquí ya tenemos los nutrientes, la fracción disponible de nutrientes. Bueno, aquí ya tenemos nutrientes. Martínez Valle y López González, ¿qué nutrientes me está dando este análisis de suelo? ¿Qué nutrientes me está dando? Hierro, ajá, zinc, manganeso, calcio, magnesio, potasio y fósforo, creo. Muy bien, estamos bien. Guerrero Roldán y García Ávila. ¿Qué solución utilizaron en este análisis para estos primeros elementos? Al fósforo, cobre, hierro, zinc, manganeso. ¿Qué solución? ¿Cómo se llama la solución que usaron acá? La solución de Melich 1. Muy bien. ¿Y en qué dimensionales viene la concentración? Dice aquí. ¿La concentración en qué dimensionales viene? ¿Cómo está expresada la concentración? A ver, ¿en qué? ¿Quién me dice? En partes por millón. Correcto, correcto. Ahora vamos a ver, está por ahí Mérida y Mendoza. En el otro lado tenemos, miren, hablo de este otro lado. Tenemos capacidad de intercambio catiónico, calcio, magnesio y potasio. ¿Con qué solución extrajeron esos elementos? ¿Con qué solución los leyeron, por decirlo así? ¿Cómo se llama la solución?
Acetato de amonio, correcto. ¿En qué dimensionales vienen esos resultados? De zinc, calcio, magnesio, potasio. ¿En qué dimensionales? MX. 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo. En Guatemala hay otros laboratorios que de repente nos lo dan 1000 equivalentes. 100 gramos de suelo es lo común, pero a veces utilizan otras dimensionales. Ya las vamos a ver. Bueno, de hecho, ¿se recuerdan? El centimol Garga también era otro por kilogramo. Bueno, hay otras dimensionales, pero esto es lo más común. Dense cuenta entonces que la interpretación del análisis de suelo se basa en que nos fijemos las dimensionales y que usemos las tablas de acuerdo a la solución utilizada. Si yo usé Melich 1, voy a buscar mis tablas de Melich 1. Esas yo se las voy a poner obviamente en la plataforma, ¿verdad? Porque luego vamos a pasar a partes puramente de práctica acá, de hacer ejercicio práctico, de interpretar. De hecho, les voy a dejar algún par de tareas de esto, pero pensando más en el segundo examen parcial. Miren, aquí tengo otro análisis, pero este es diferente. Este tiene más elementos. Es de otro laboratorio. Yo no se los puedo compartir porque es prohibido. Es un análisis real. Pero yo se los muestro. Como estamos aprendiendo, yo se los muestro. Entonces, quisiera ver cómo proyectarlo. De repente podemos ver algo desde ampliándolo de esta manera. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a ver si me permite. Bueno, tenemos un análisis de suelos. Si fuera un análisis de planta, igual me va a dar unos cuadros parecidos y me va a dar los resultados de cada elemento. En el análisis de planta, obviamente en el análisis de planta solo voy a tener nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, micronutrientes, etcétera, ¿verdad? Pero miren, aquí tengo de análisis porque eran más completos. Azufre. ¿Cuántas partes por millón es lo adecuado? De 10 a 100. Pero me dio 38 en este análisis, miren, me dio 38. ¿Está bien el azufre o está deficiente o está suficiente? ¿Está arriba de lo normal? ¿Está deficiente o está adecuado? 38. Eso es lo que me sale en este análisis de azufre. El rango adecuado dice que está entre 10 y 100. Y mi análisis me dice que hay 38 en ese suelo. ¿Cómo está mi azufre? ¿Qué dice González Vázquez? ¿Cómo está el azufre? ¿Está adecuado? ¿Está deficiente o está en exceso? No se preocupe, ahorita le hago la pregunta. ¿Usted está viendo la pantalla en este momento? Muy bien, miren pues, si tienen alguna duda no tengan pena, ustedes me consultan, lo repetimos. En este análisis yo pedí que me determinaran azufre y dio 38. Estamos en el lote A, ¿verdad? Aquí tenemos lote A del terreno, aquí tenemos lote B. Arriba tenemos los rangos adecuados. Es una bondad que me da este tipo de análisis de este laboratorio. El laboratorio me está diciendo que lo adecuado es de 10 a 100 miligramos por litro, o sea, partes por millón, es lo mismo. Pero miren, mi lote A me dio 38 partes por millón de azufre. ¿Cómo se encuentra el azufre? ¿Cómo lo ve usted? Correcto. Eso es, está adecuado. Mi primera apreciación es que ese no lo voy a agregar porque hay suficiente en el suelo.
Esa es la interpretación que ustedes tienen que hacer. Porque nosotros les damos tablitas, ya ustedes van de elemento en elemento, viendo los rangos, y eso no es una cosa del otro mundo, interpretar un análisis. Tal vez lo que sigue es lo que hay que poner criterio, que es pensar qué nutrientes están deficientes. Nitrógeno, como se pierde en forma de N2 o de amoníaco, NH3, nitrógeno siempre es muy volátil, siempre lo agregamos en su requerimiento. Cada cultivo nos pide qué cantidad de cada elemento, qué cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio. Entonces, nitrógeno siempre agregamos, siempre está deficiente. Ahora, los demás elementos sí los miramos en las tablas. Pero el elemento que se encuentre deficiente, o sea, el que esté abajo de los rangos, ese es el que tenemos que agregar. Es una primera gran apreciación que les doy de manera práctica, ¿verdad? De manera muy práctica. Entonces, ingeniera, no sé, diga, por favor, dudas. Si tienen dudas, por favor, diga. Tengo una duda. ¿Por qué aparece una fila que dice A y otra que dice B? Vamos a ver. ¿Por qué aparece una fila? ¿Por qué yo le puse A? ¿Por qué le puse A? Ajá, porque hay dos como resultados. Porque tenemos dos terrenos. Un terreno es el lote 1. Yo le puse A, pero es el lote Aurora 1. Es un lote y tenemos estos resultados. Y tenemos el otro lote que es el lote B. Aquí están unos resultados arriba y aquí está otra vez el lote A y el lote B con otros resultados. Pero si ven el lote A, 5.59 tiene de pH, todavía lo considera adecuado. Pero miren en lote compañía, lote B, miren, dio 5.32 y me lo pone de una vez en rojo. Significa que está abajo del rango. Me lo puso en rojo de una vez para ayudarme en la interpretación y me dice, ese está malo, por eso lo pongo en rojo. ¿Está claro? Entonces tenemos dos lotes, ¿verdad? Esa es la explicación. De repente tenemos caña de azúcar allá en Nueva Concepción y de repente tenemos caña de azúcar de otro lote que está en Coatepeque, por ejemplo. Como ejemplo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere estos resultados. Esto es como para que vayamos viendo la interpretación. Pero obviamente vean, este análisis es más completo. Obviamente pagamos más dinero, ¿verdad? Pero por aquí adelante ustedes ven que tiene, ya para terminar, jóvenes, miren, tienen acidez intercambiable, elementos que trabajamos en edafología. Tiene cobre, hierro, manganeso, zinc, boro. Miren, miligramos por litro, o sea, partes por millón. Miren, aquí tengo hasta la división de la cantidad de calcio dividido la cantidad de potasio. Por antagonismo, calcio dividido potasio, entre 5 a 25 es lo normal, el resultado. Aquí está en 11.89, está dentro del rango, está bien. Aquí está 5.96, está cercano a la parte baja. Bueno, pero está dentro del rango, va a ser la primera apreciación. Tenemos relación magnesio-potasio, calcio-magnesio, calcio más magnesio partido potasio. Y vean, aquí me da en rojo este resultado acá de calcio, magnesio, potasio, y aquí magnesio, potasio en rojo. Significa que está mala esa relación, está abajo de lo normal. ¿Qué me hace falta aquí? Agregar el numerador, agregar magnesio. De la misma manera, para subir la relación, tengo que agregar magnesio en mi primer momento, ¿verdad? Para subir el número. De una vez me interpretó, me dio en rojo los resultados, significa que están malos, están deficientes. No están bien las relaciones entre nutrientes y eso me va a dar problemas. Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar por aquí. Yo les voy a colgar materiales para que ustedes estudien. Y vamos a continuar explicando esto del análisis de suelo el próximo día, por favor.
Y ojalá que no dejen su examen muy tarde, que lo dejaran a principio de semana, hubiera sido bueno para mí, ¿verdad? Pero lo que ustedes digan, siempre me cuentan qué día van a dejar el examen de nutrición, pero por favor, me cuentan qué día lo van a dejar. Entonces, pasen buen día, cualquier cosa, yo voy a estar en la tarde disponible después de las 5:30 de la tarde, por cualquier duda. Pero les voy a colgar materiales entonces en la plataforma, los materiales que hemos visto, para que tengan al menos los textos para poder estudiar. Entonces pasen buen día, jóvenes. Cuídense mucho. Estamos Feliz en tarde, contacto. ingeniero.